La capacidad global de electrólisis supera ya el gigavatio de potencia. Además, otros 12 han superado ya la decisión final de inversión, lo que pone ahora la presión sobre los fabricantes para entregar sus productos en tiempo y forma. Hoy hablaremos con una de las empresas de electrolizadores con más potencial, tanto por sus planes de expansión como por las tecnologías que producen. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del hidrógeno. Hoy tenemos el placer de contar con Agustín Rodríguez Richo, de la empresa Topsoe. Agustín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Buenos días, Agustín. Un placer, como ha dicho Bryce, que vengas al podcast a compartirnos tu conocimiento. Y antes de comenzar, como siempre hacemos, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como a la empresa Topso y qué es lo que hacéis en el campo del hidrógeno. Sí, cómo no. Mi nombre es Agustín Rodríguez Richo. Yo me desempeño como jefe de sector para Power2X Topso. Esto es dentro del equipo de desarrollo de mercados, en el cual nos enfocamos en segmentar los clientes, en entender dónde hay que priorizar, qué mercados priorizar y un poco siguiendo las trends y qué es lo que se viene en el mundo del hidrógeno, que está siempre cambiando, ¿no? Y está siempre evolucionando y hay que seguirle el ritmo, que no es fácil. Topso es una empresa que está desde los 40, siempre innovando en la tecnología y estando al frente de los grandes problemas que tenemos como humanidad, ¿no? Por ahí en los 40, después de la guerra, de la Segunda Guerra, estaba más relacionado con la comida y el incremento de la población, y entonces Topsoe se dedicó a desarrollar toda la tecnología para amoníaco, y en eso seguimos siendo líderes desde entonces. Por ahí más después, cuando el problema era por ahí la lluvia ácida, nos dedicamos a ver cómo evitar ese problema y limpiar los combustibles. Y hoy el gran problema que tenemos, nuestra generación tiene enfrente, es la transición energética y la decarbonización. Y eso es lo que estamos ahora enfocándonos. Entonces, desde la tecnología para Power2X, ofrecemos lo que siempre ofrecimos, que es metanol y amonia, eh, en los equipos para hacer todo ese proceso químico. Y nosotros desde los 80 empezamos a desarrollar celdas de combustibles. Pero después el mercado nunca, celda de combustible de hidrógeno, ¿no? Y el mercado nunca despegó, con lo cual eso quedó un poco ahí a la espera de que el mercado pasara. Pero se desarrolló un montón de tecnología, un montón de patentes que de algún modo los electrolizadores eh, pueden tomar esa tecnología y ese funcionamiento del hacer de combustible, revertirlo. Lo estoy simplificando mucho, ¿no? Pero se puede revertir, y que Topsoe pudo tan rápido dar vuelta a esta situación de fuel cells a pasar a electrolizadores. Y eso fue alrededor del 2015 que empezamos de vuelta con el hidrógeno y los electrolizadores. Y ahora, bueno, estamos armando una planta acá en Dinamarca para empezar a fabricar los primeros electrolizadores a gran escala. Sí, precisamente de eso es lo que queremos hablar hoy. Habéis tenido una trayectoria, como comentas, por diferentes tecnologías a lo largo de la historia, pero nos gustaría empezar por la electrólisis SOI. Una Ujú. electrólisis que se caracteriza por ese aprovechamiento del calor, que es crucial para reducir ese consumo eléctrico que muchas veces es un gran inconveniente, ¿no? ¿Puedes explicarnos cómo se aporta este calor, de qué forma y cómo se logra ese aprovechamiento de temperatura, etcétera? Sí, sí, cómo no. Sí, eso es una de las grandes diferencias. O sea, operan a alta temperatura. Esta temperatura es alrededor de 750 grados Celsius, ¿no? Y si hacemos un poco de repaso de química
de nuestras clases de química, con la temperatura es más fácil hacer la electrólisis porque hay menos resistencia eh, y entonces el electrolizador lo que aprovecha es eso como una fuente de energía externa, con lo cual necesitas menos electricidad para romper la misma cantidad de moléculas de agua y obtener el hidrógeno y el oxígeno. Esa es la gran diferencia en las tecnologías y es el por qué el SOEC es más eficiente. Quiere decir que necesitamos, para producir la misma cantidad de hidrógeno, menos electricidad. Claro que no es que viene de la nada, esta energía extra que le ponemos al sistema, tenés dos opciones, o la tomás o la convertís electricidad en calor, o la tomás de una fuente externa. Esta fuente externa puede ser, por lo general, es de desperdicio, o sea, es calor que de otra forma se hubiese desperdiciado, puede ser algún proceso químico, como puede ser la producción de amoníaco, que es exotérmica, con lo cual tiene remanente de calor, y entonces este calor, en vez de simplemente que se disipe, haces un loop back al electrolizador, pero puede ser también otro proceso que no esté ligado a la producción del hidrógeno, puede ser que estés en una, no sé, una fábrica de cemento, de acero, entonces incorporas este calor al electrolizador y eso hace que necesites menos energía para romper las moléculas. Y esa es la gran ventaja y cómo lo puedes aprovechar también. Una cosa que siempre surge, una de las preguntas que siempre nos hacen es cuán lejos puede estar el electrolizador de esta fuente de calor, ¿no? Porque por ahí tiene que estar en el mismo lugar, en el mismo predio, cerca 1 kilómetro, 2. Hoy en día con la tecnología que tenemos en caños, ¿no? de aislación y soterrarlos, depende de un montón de condiciones, obviamente que añade costos, pero no hay una gran limitación, ¿no? Obviamente lo queremos cerca para reducir los costos y las pérdidas de calores, pero este puede ser un radio de 10 kilómetros tranquilo si está soterrado. Y aquí, Agustín, bueno, lógicamente esta distancia, ¿no? Es para no perder esa temperatura, ese calor. Claro, bueno, aquí ya habíamos traído en su momento también al gran Marc Turel, que nos había hablado de una forma pues, muy fundamental, ¿no? de la tecnología SOEL, casi a nivel atómico, pero sí que es interesante llegar a las empresas, a los que de verdad estáis implementando esto a nivel industrial y tener estos datos, porque tú lo has dicho, 10 kilómetros, porque bueno, no podemos permitirnos una pérdida de calor significativa. Sobre todo, la ventaja de la SOEL es que ya nos evitamos ese calor latente de vaporización, ¿no? Es decir, el pasar el agua del líquido a gas, porque lo que hacemos es ya introducir un vapor en el sistema. ¿Tenemos alguna temperatura de referencia mínima que digamos, oye, a partir de aquí ya sí que nos compensa, pues no sé, 120 grados, 130, o Ujú. tenemos que ir a temperaturas superiores? No, como nosotros lo condensamos, obviamente cuanto más alta sea la temperatura, mejor, o sea, más energía es un poquito más eficiente el proceso, pero con 5 bar y 155 grados Celsius es suficiente para nosotros, con lo cual no necesitamos un calor o un calor de gran grado. Eh, Ujú. Has dicho 155 grados. sí, y Vale. 5 bar. Sí, con lo cual obviamente si tenemos algunos procesos por ahí lo tienen a 300 grados, estamos hablando con algunos, y sí, lo podemos tomar. Si lo tienen a 55, 155 está bien, eso no es un problema. Vale. Y luego otra cuestión que también lo has dejado caer es la posibilidad de alimentar al electrolizador, digamos, con agua en estado atmosférico, llamémosle así, y hacer ese calentamiento previo por medio de resistencias eléctricas o bombas de calor o lo que sea. Eso lo he entendido bien. Sí, claro, nosotros también, si no existe esta integración de calor, eh, igual nosotros tenemos que operar a la alta temperatura, con lo cual deberíamos elevar la temperatura del agua, ¿no? Y vaporizarlo. Ujú. O sea,
El SOIC ya de por sí es más eficiente que las otras tecnologías de baja temperatura, 20%. Y esta opción, porque al final de cuentas es una opción de integrar el calor, hace que sea aún más eficiente y nosotros estimamos que es un 10%. Vale, vale, vale. O sea, nosotros ya de por sí, incluso teniendo que hacer esa, digamos, ese calentamiento eléctrico, seríamos un 20% más eficientes que con la PM o la alcalina. Y Ujú. después, si podemos integrar el calor, sería un 10% adicional. O sea, podemos llegar a ser hasta un 30% más eficientes, digamos, tal como están las cosas hoy en día. Sí, exacto. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues una cosa que también, lógicamente nosotros seguimos mucho, ¿no? La tecnología Soil. Además, siempre dio la sensación, o siempre se ve en los libros, que es algo totalmente alejado del mercado actual, pero no compartimos para nada esa opinión. Ya empieza a haber comercializaciones, ¿no? De productos Soil, tú lo has comentado, vosotros estáis ahora mismo ya lanzando una gigafábrica de una tecnología que además se soporta en gigavatios de pilas de combustible vendidas a lo largo de los últimos años. Pero sí que es cierto que no está acostumbrada a trabajar como le vamos a reclamar una operabilidad pues, en regímenes intermitentes, fluctuaciones de potencia, arranca para, y ahí existe un desafío de durabilidad, ¿verdad? O sea, sabemos que no presenta las mismas condiciones que de otras tecnologías. No sé qué nos puedes decir de esto, también si puedes destacar un poco por qué esa vida útil de la Soil en estas condiciones siempre tiende a ser inferior a la de sus homólogas, tanto la PEM como la alcalina, y bueno, ¿qué es lo que estáis viendo también para superarlo? Sí, un poco sobre la durabilidad de las stacks. Las stacks son diferentes, los materiales son diferentes, no usamos tanto materiales raros, no usamos PFAs, eh, y podés pensar que son como cerámicos, entonces esto afecta la durabilidad. Nosotros, las nuestras, duran entre 3 y 4 años, depende de su modo de uso. Estamos trabajando para que esto se mejore y se espera que eso es lo que hoy, 2023, fin de 2023, podemos em, garantizar, ¿no? Y a futuro esperamos que esto se vaya mejorando. Em, Obviamente que con el uso, esto es en función del uso, ¿no? Cuanto más lo usas, más se deteriora. Las nuestras no se degradan, podemos pensar que no se degradan porque hay una degradación que es mínima, es muy, muy, muy chiquita, pero como trabajamos a alta temperatura podemos compensar esa ineficiencia que genera la degradación con temperatura y al final es como si no existiera tal degradación. Eso es una de las diferencias. Esto luego fallan, ¿no? Las celdas, y ahí hay que cambiarlas. Ahora bien, incluso con el costo extra que por ahí tiene comparado con cambiar otras tecnologías, otras stacks, porque las tenés que cambiar más frecuentemente. Incluso con eso, el ahorro que se genera con la mayor eficiencia que tiene la SOI hace que cuando ves un business case completo, ¿no? de la vida de una planta de 20, 30 años, aún siga siendo conveniente desde un punto de vista económico. Si no, para las SOIC o de alta temperatura no habría un business case. Así que en el futuro esto se va a mejorar. Sí, agrega unos costos, pero que está más sobrecompensado por, el, por la eficiencia que logramos. Ujú. Y otra cosa que también, bueno, más allá de los precios, ¿no? de inversión, que luego podemos hablar un poco de ellos, bueno, es todo lo que rodea al electrolizador. Quiero decir, nosotros no solo tenemos una inversión en el propio equipo, sino que también, pues por ejemplo, si después tenemos una planta de amoníaco, tendremos que comprimir ese hidrógeno pues, a los 200, 300 bares que necesitemos, una planta de metanol hasta los 100 bares. Y claro, eso influye mucho también para el dimensionamiento de ese compresor, la presión de salida de la electrólisis, ¿no? ¿Cuál es la máxima presión que pueden tener estos sistemas? Es decir, un sistema Soil, ¿a qué presión puede estar generando el hidrógeno? Sí, nosotros estamos, el output está a 2 bares, y eso es más o menos el estándar de los SOIC.
Sí, hay las otras tecnologías por ahí, alcalino presurizado, ¿no? Tiene esa ventaja. Y al final, lo que termina pasando cuando ves desde un punto de vista del proyecto completo, es comparación de compresión, o sea, el costo del CAPEX del compresor para llevarlo de 2 a los 100 bares que mencionabas. Requerís cierto CAPEX y requerís cierto OPEX y consumo eléctrico, y eso tiene un costo. Y eso tiene que ser comparado contra el output de los alcalinos que por ahí, de presurizados, por ahí tienen 30 bares, para decir un número, y comprimir de 30 a 100 necesitas menos CAPEX y menos OPEX, con lo cual hay que hacer esa comparación cuando es un business case. Eh, Vale, vale, Importante vale. comparar el ciclo completo de vida de estas plantas y, y bueno, y la eficiencia en este caso va a terminar compensando eso desde un punto de vista económico, ¿no? Ok. Y hablando del punto de vista económico, ¿no? Ya lo has mencionado, que a pesar de que la tecnología Soil es, es más cara, sí que tiene más eficiencia y por tanto sí que suele ser más conveniente usarla cuando tienes aporte de calor, cuando tienes ciertas características del proyecto que la hacen ideal. Respecto a Topso, perdón, ¿qué planes tenéis de precios a futuros con esta tecnología? ¿Nos puedes dar un rango de mejoras en el precio? ¿Cómo planeáis, si a través de producción en cadena o otro tipo de mecanismos, reducir esos precios y hacer la tecnología más asequible? Sí, o sea, hoy nosotros todo lo que fabricamos, ¿no? De tecnología de SOIC está hecho en una especie de laboratorio, ¿no? En nuestro R&D department y es un proceso bastante manual eh, porque salió de un laboratorio, ¿no? Generando la patente, la tecnología y estamos en este proceso de hacer eh, el scale up de esta tecnología. Entonces, el precio de hoy, que por ahí manufacturamos muy manual es uno, y vemos que cuando en el 2025 ya empecemos con la producción en serie de estos componentes, de las stacks, dramáticamente. Cuando es una fábrica de estas, está muy robotizada, es como una fábrica de autos, ¿no? Se van poniendo distintas piezas, va pasando por una cinta, etcétera, con lo cual se va moviendo la stack y va pasando por distintas fases hasta que sale al final de la cadena. Y esto hace que trabaje 24/7, hace que los robots hagan el proceso mucho más eficiente, más rápido, con lo cual se espera que los precios bajen dramáticamente. Sí. También te queríamos preguntar por los planes que tenéis en Topso, ¿no? Esa fábrica que vais a empezar a operar, esos nuevos gigas de electrolizadores que vais a empezar a producir. ¿En qué sectores os estáis enfocando? ¿Qué capacidad de electrólisis tenéis prevista a medio y corto plazo? Aunque ya lo has dejado caer. Sí, sí, esta fábrica que estamos es la primera de muchas. Es de 500 megawatts por año, expandible hasta 5 gigawatts por año. Este es en Dinamarca. La segunda ya anunciamos que va a ser en Estados Unidos, valores similares de capacidad, o un poquito más grandes. Estamos definiendo bien la capacidad y en dónde en Estados Unidos, pero nosotros un poco seguimos la demanda, entonces va a haber una tercera, cuarta, quinta fábrica, siguiendo en función, si la demanda crece, nosotros crecemos o nuestras fábricas van a tener que crecer para suplir esa demanda. Nosotros vemos, o sea, que el hidrógeno tiene que ser utilizado donde es más efectivo su uso. Entonces, primero viene la electrificación, ¿no? Entonces, cualquier proceso, desde los autos o cualquier otro proceso industrial que se pueda electrificar, eso siempre es más eficiente, ¿no? Que pasar por la electrolización y después utilizar el hidrógeno. Entonces, teniendo esto en mente, ¿no? Que
nosotros nos estamos enfocando en los sectores que son más difíciles de electrificar y hoy por lo menos no existe una solución de electrificación simplemente porque consumen muchísima energía. Estos son desde el cemento, el acero, el vidrio, bueno, la producción de amoníaco, la producción de metanol, em, procesos industriales. Y después, por otro lado, también las refinerías, que ellos son los grandes consumidores hoy de hidrógeno, lo hacen a través o usan como feedstock el gas natural. Eventualmente, o el primer paso para la decarbonización de esas refinerías es transformar esa producción de hidrógeno a electrólisis. Entonces también, siendo que la refinería también puede aprovechar calores de desperdicio, ¿no? Esos son los focos nuestros. Pues no son pocos, Agustín. No. No Y es pequeño el mercado. sí, sí, es grande y está creciendo constantemente, con lo cual es positivo. A mí lo que me alucina de Topso, Agustín, es cómo parece que todo vuestro desarrollo a lo largo de los últimos 80 años ha venido a converger en muchos de los elementos más importantes que va a tener el sector del Power to X en el futuro. Amoníaco, metanol, química y electrólisis SOEL. Y cómo todos ellos tienen unas sinergias entre ellos mismos enormes, enormes. Ujú, Y yo quería también empezar a orientar un poco también la conversación hacia esto, ujú, porque, bueno, tú lo has comentado, tenéis mucha experiencia en metanol, amoníaco, fósil, en el convencional, digamos, pero también ahora estáis empezando a comercializar electrólisis SOEL, ¿no? Y una de las potencialidades que existen con la electrólisis SOEL es la de realizar la coelectrólisis, ¿verdad? Introducir, pues en ujú, esa corriente de vapor, introducir también, por ejemplo, dióxido de carbono, de modo que podamos crear ya ese gas de síntesis que va a ser la alimentación, pues por ejemplo, para el propio reactor de metanol, ¿no? Como ya lo es hoy en día, que el metanol se hace a partir de ese gas de síntesis, que es dióxido de carbono, monóxido de carbono e hidrógeno. Entonces, esto es una potencialidad enorme, ujú. porque bueno, nos aumenta mucho la eficiencia y simplifica mucho los procesos aguas abajo. Pero por el momento no deja de ser una potencialidad que tenemos en papel, en estudios, en informes, etcétera. Desde Topsoe, ¿lo veis como algo viable? ¿Es algo en lo que estéis trabajando? ¿O todavía no está la tecnología en ese punto? Sí, nosotros tenemos desarrollo de eso, no está comercial, porque nosotros lo que tenemos es equipos electrolizadores, es nuestro ECOS de dióxido de carbono, con lo cual podrías combinar un electrolizador SOLT para producir hidrógeno y un ECOS para electrolizar dióxido de carbono y tener monóxido al final y mezclar los gases. Nosotros también tenemos para el reverse. Espera, ¿puedes profundizar un poco más en ese electrolizador de dióxido de carbono que yo no lo tengo Sí, fichado? sí, funciona similar al de agua. Tiene algunas modificaciones internas, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo, pero es el mismo principio, en el cual consumiendo energía eléctrica se electroliza el dióxido de carbono y al final tenés óxido, oxígeno. Es lo mismo. Y ya los tenéis, o sea, son cosas que ya estáis vendiendo hoy en día. Sí, sí, de hecho hay una planta en Ohio, en Estados Unidos, que produce el monóxido de carbono de esta manera. Sí, así que sí, esto ya es comercial y ya hemos vendido estos, sí. Pero también Muy tenemos, interesante. sí, porque el método más tradicional para producir este gas de síntesis es el reverse water gas shift. Y nosotros ahora con la decarbonización o teniendo esta visión de decarbonizar nuestros procesos, eh, logramos ofrecer o para calentar este recipiente, por lo general se usan quemadores de gas natural, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo producto que en vez de usar gas natural para eso, utiliza electricidad, o sea que el calentamiento es eléctrico, con lo cual también
decarboniza esa parte del proceso. Y estamos siempre revisando los procesos para ver cómo se pueden decarbonizar los que necesitan temperatura, cómo lo podemos o agarrar temperatura de algún otro proceso o utilizar electricidad, con lo cual la empresa está en este camino de ir hacia un net zero. Pero digamos que entonces en un mismo electrolizador Mm. ambos procesos todavía no se está ofreciendo, ¿no? No, eso no. Vale, vale. Y ya, bueno, otra de las ventajas que tenemos para sobre todo esas plantas de amoníaco, el metanol es cierto que, como sabemos, ¿no? El reactor genera calor, pero se lo lleva toda la columna de destilación, entonces ahí poco podemos aprovechar, pero por ejemplo en el caso del amoníaco tú lo has mencionado, es una reacción tremendamente exotérmica, hay una gran cantidad de calor que se puede aprovechar. ¿Cómo funciona esa integración con la soil? ¿Sería capaz la planta de amoníaco de aportar el calor necesario para llegar a esos 155 grados con 5 bares? ¿Habría que aportar calor de forma adicional? ¿Y qué ventajas nos presenta esto con respecto a otras tecnologías como la alcalina o la PEM? Sí, sí, se puede integrar. Es lo que estamos viendo con muchos clientes que están viendo de integrar este calor al SOIC. Eh, no te alcanza para hacer o para alimentar el 100% del calor que necesita el SOIC, con lo cual eh, cerca del 50% es el calor que te da una planta de amoníaco para el hidrógeno que le hace, con lo cual el otro 50, cerca del 50% necesitas hacerlo con energía eléctrica. Y la ventaja ahí es que este calor por ahí lo ves desperdiciado y toda esa energía no tenés que, o el proceso no tiene que comprarlo a la red eléctrica, ¿no? Entonces, de vuelta, mejora el económico de la planta y al final del día es el precio del amoníaco que se disminuye, ¿no? Ujú. Y es un problema, por ejemplo, porque claro, a ver, quizás en el caso del amoníaco no, porque sabemos que es un proceso aguas abajo y que seguramente esté operando 24/7. Pero, por ejemplo, las plantas cementeras o las plantas industriales, que en muchas ocasiones sí que tienen oscilaciones en el rango de funcionamiento, es decir, igual están pues funcionando al 100% un momento, después bajan al 50% y eso también impacta la cantidad de calor disponible. ¿Qué estrategias de mitigación hay para evitar estos problemas? Por ejemplo, por el calor que no tenemos o que tiene fluctuaciones, ¿es un problema o no lo es? Simplemente baja la eficiencia de la máquina. ¿Cómo funciona esto, Agustín? Sí, no, no es un problema. Es mejor que esté, ¿no? A que no esté, porque por la eficiencia. Pero cuando no tenés el calor disponible, tendrás que usar electricidad para compensar, con lo cual eso no es un problema. Pero déjame te comente algo de la planta de amoníaco, porque nosotros ofrecemos una planta de amoníaco flexible. Esto quiere decir que puede seguir las fluctuaciones en el feedstock, ¿no? Si el hidrógeno fluctúa o la provisión de hidrógeno fluctúa, la planta de amoníaco puede bajar su capacidad de operación o subir en función de cuánto hidrógeno haya disponible, ¿Hasta qué porcentaje? hasta 10%, de 10 a Caray. 100. Eh, ¿Y eso lo tenéis ya lo tenéis operativo? ¿Ya lo tenéis probado? sí, vamos, de hecho tenemos, bueno, para agosto, septiembre del año que viene va a estar ya funcionando un demo que tenemos acá en Dinamarca, con lo cual va a estar conectado a fuentes renovables directamente y va a seguir la fluctuación de la provisión de electricidad, que a su vez hace que fluctúe la provisión de hidrógeno y entonces la planta de amoníaco va a tener que fluctuar. Con lo cual, Y esto con un sí. único reactor. O sea, ¿es un único reactor que da esa flexibilidad o es que se divide en más de un reactor? No, ese es el reactor, un reactor. Con lo cual, Qué bueno. sí, de vuelta estamos tratando de adaptarnos, ¿no? A adaptar los procesos a la decarbonización, pero a los requerimientos del proceso nuevo, que es que el hidrógeno en este caso no está 100% disponible del tiempo.
Así que los equipos van a ser cada vez más flexibles, eso es a donde vamos. En este caso es el amoníaco que hicimos flexible. El equipo del electrolizador es flexible, podés hacer subir o bajar la capacidad que produce, pero a la vez, o sea, el equipo nuestro, imagínate, es un container, como si fuese de barco, de 40 pies, y arriba tenés 12 módulos, si querés, o cores, que le decimos, donde están las stacks. Entonces vos puedes operar estas individualmente, ¿no? Y imagínate, esos 12 cores son 5 megawatts, pero después podés poner la cantidad que necesites en paralelo, ¿no? Ujú. Entonces, y después vos lo puedes operar independientemente, entonces si vos necesitas, tenés varias opciones, pero por ejemplo puedes apagar un core, uno de 12, ¿no? O puedes apagar más, y esto puede ser completamente enfriándolo, o puede ser manteniéndolo en un hot standby, ¿no? Que esté permanentemente Ajá. caliente, o sea que está listo para que cuando necesites utilizarlo lo puedas usar. Obviamente esto viene con un gasto energético que es precisamente mantenerlo caliente. Qué puede ser más o menos? Sí, ¿Tienes un porcentaje de lo que puede implicar? alrededor de un 5% de la capacidad, eh, con lo cual no es ¿Y tanto, ese pero gasto sería gasto en forma de calor, en forma de electricidad? sí, electricidad, porque vas a tener que transformar electricidad en calor para mantenerlo caliente. Pero eso es lo que te permite, o sea, cuál es la ventaja de hot standby versus cold, es que puedes hacer el ramp up en 15 minutos desde ese hot standby hasta el 100%, tenés 15 minutos y lo tenés andando al 100%. Con lo cual te permite reaccionar al forecast de viento o de solar que tengas. Totalmente. ¿Y desde el frío cuánto tarda? Y ahí es un poco más, son unas 6 horas en llevarlo al 100%. Y el tema la razón es que, recordemos, son cerámicos, entonces queremos calentarlo, pero queremos calentarlo gradualmente para proteger la stack, ¿no? Entonces, entonces tenés, para ser flexible, ¿no? Tenés estas opciones, o lo apagás o bajás la capacidad por ahí no sé, el 30% de tu planta, en vez de operar al 100% puede operar al 70%, por decirte un número, o podés elegir mandar algunas cores directamente a Hot Standby, con lo cual la flexibilidad es bastante grande. Está claro. ¿Cuál era el mínimo? Perdón, Agustín, no sé si lo dijiste antes, pero ¿cuál era el mínimo de funcionamiento de la SOIL? El rango más bajo. 10%. 10%. Claro, es que supongo que al final hasta te compensará más estar al 10% eh, que perder ese 5%, ¿no? Para mantenerlo en standby. Sí, sí, es muy probable. Lo que pasa es que si no tenés disponibilidad de electricidad, no tenés esa opción, ¿no? Pero sí. Bueno, pero como sois tan eficientes, yo tengo la teoría y estamos empezando a meterla en nuestros modelos de que un remanente de SOEL en los proyectos grandes siempre viene bien. Aunque estés generando con electricidad de la red, no vas a empeorar tanto tu huella de carbono de tu combustible generado, de tu metanol, de tu amoníaco, de tu hidrógeno, como para que salga fuera de la categoría de combustible Ujú, no biológico, ¿no? De combustible sintético renovable. Entonces ahí me parece algo muy interesante a estudiar con esta flexibilidad que estás contando. Pero claro, escoges o tirar un 5% de tu energía o estar al 10% pero generando un poquito. Aunque sea un poquito, ya es algo que te quita almacenamientos posteriores, que te quita exigencias de flexibilidad a los procesos químicos aguas abajo. Y bueno, gracias a ujú. esa eficiencia, porque igual si me dices un alcalino, un PEM, claro, es que desperdicias un 40-50% de la energía, pero aquí igual estás desperdiciando un 20%, con lo cual, a pesar de usar energía de la red, no aumentas tanto tu huella de carbono, porque no desperdicias tanta energía. Yo creo que realmente es algo a considerar en los proyectos desde ya, porque como decíamos antes, tenéis ya la tecnología lista. Ujú. Sí, por ahí una observación ahí sería que por lo general cuando no tenés la energía eléctrica disponible y entonces tenés que irte a la red, es cuando los precios en la red son los más caros, ¿no? Porque tenés menos oferta, con lo cual va a haber algún tipo de balance económico al final del día
qué es lo que conviene hacer, ¿no? Para el desarrollador de ese proyecto va a tener que elegir qué hago, consumo este 10% extra, produciendo por lo menos algo a este precio, ¿no? Y cuál es el break-even. Eh, sí. Yo, Agustín, te quería preguntar, bueno, no sé si quieres añadir algo más, por proyectos que tengáis ya anunciados, eh, si tenéis alguno anunciado en Europa, en España, qué tamaños o qué fechas previstas tenéis. Sí, tenemos uno con First Ammonia, que originalmente iba a ser en Alemania, ahora lo pasaron a Estados Unidos, tratando de aprovechar el IRA. Em, y estos vienen para el 2026, van a empezar a producir. Con lo cual son nuestros primeros clientes, ¿no? ¿Y de qué tamaño estamos hablando? El primer proyecto, sí, ahora te lo busco bien para darte el número correcto. Dame un segundo. Dame un segundo. Entiendo que estos proyectos, al menos al principio, siguen siendo containerizados, ¿verdad? Sí, o sea, es todo containerizado. Lo nuestro, por lo menos la parte de los electrolizadores, ¿no? Porque también ofrecemos para los procesos de amoníaco y- y metanol containerizados para ciertos volúmenes, ¿no? Hay como ciertas capacidades, ciertos rangos. Y si excedes esos rangos, pues una planta muy grande, entonces ya no es tan económico hacerlo containerizado, entonces vamos directamente a una construcción. Pero los electrolizadores son siempre containerizados. ¿Tienes por ahí el tamaño de la planta? O si Sí, bueno, la primera fase son 100 megas y después tiene megawatts y tiene la opción de ir hasta 1 gigawatts ahí. Después tiene más fases y ellos con nosotros hicieron una reserva para las dos. vamos, ¿y esta planta sigue siendo containerizada o La parte de los electrolizadores, sí. Por lo menos estos 100 mega, ¿no? Los electrolizadores nosotros siempre los ofrecemos así containerizados. Eso tiene muchas ventajas, ¿no? Desde el punto de vista de eficiencia, costos, incluso para armarlo, ¿no? Para ensamblarlo en el sitio, un montón de requerimientos, o sea, eso al final del día también es costo, pero también algo no menor, sobre todo en estos proyectos y en esta carrera contra el tiempo en la que estamos, que es disminuye los tiempos de construcción, ¿no? En sitio. Entonces hace que claro, puedas sin tener duda? tu primer molécula de amoníaco antes. Y en términos de espacio, antes comentabas un contenedor 5 megavatios, es capaz de alojar. Sí, es un contenedor de 40 pies. Después necesitas el transformador en un contenedor de 20, o sea, la mitad. Sí. Y bueno, tenés que después dejar cierto espacio entre ellos, ¿no? Por un tema de seguridad, Sí, para hacerle pero mantenimiento. es lo mismo que un PEM. Quiero decir, me sorprende, o sea, en términos de espacio no es tan exigente. No, eso es un poco comparable con alcalino. Una de las ventajas que tiene con respecto al espacio, por ahí, que no necesitas, digamos, un galpón o cubrirlo con alguna especie de edificio, por así decirlo. Ese es simplemente como viene el contenedor, está listo para dejarlo en intemperie. Con lo cual también te ahorra ahí construcción y tiempos. Estupendo. A mí no me queda ninguna otra pregunta, así que nada más que preguntarte, según tu perspectiva, ¿dónde te ves en el futuro, en los próximos años? ¿Seguirás apostando por la tecnología SOEL? ¿Cómo te ves en el sector del hidrógeno? Sí, creo que en hay una gran limitante en todo este proceso en el que estamos, ¿no? De transición, que es la energía renovable y la producción de energía renovable. Eso es una gran limitante. Necesitamos mucho. Entonces, tenemos que hacer el mejor uso de lo que se vaya construyendo y de lo que hoy está disponible. Ahí es donde la importancia y la eficiencia, no solo para los electrolizadores, este sería nuestro caso, pero para absolutamente todo, ¿no? Desde
heat pumps hasta las siendo más eficientes los eléctricos. Entonces, yo creo que sí, vamos a seguir yendo en esa dirección debido a la escasez de esta electricidad renovable que el mundo está construyendo más y está en un buen camino. Pero entonces tenemos que en las próximas décadas hacer el mejor uso de eso. Así que yo creo que eso va a seguir. Eso y sí va a estar a la cabeza en esto, precisamente por esta situación. Y los costos eventualmente sí son un poco más caros, pero eventualmente van a ir cayendo. Cuando ves las curvas de cómo decayeron los costos de, no sé, el viento o los paneles solares, una vez que hay una adopción masiva o más grande de esos, caen dramáticamente. Y ahí es hacia donde estamos yendo. Eh, Pensemos que la tecnología de electrolización está hace 100 años disponible, y la de SOIC es relativamente nueva, con lo cual vamos a ver una reducción de costos dramática. Eh, Así que soy optimista, tengo esperanza de que esto se va a dar más rápido de lo que estamos esperando. Es cuestión de que las cosas empiecen a coalescer. Pues estamos seguros, Agustín, de que así será. Nosotros no nos cansamos de decirlo, somos firmes creyentes en la tecnología SOIL Ujú, y como ya hemos dicho a lo largo también de la entrevista, ¿no? Del programa, creemos que Topsoe está en el punto en el que convergen muchas de las tecnologías que van a tener un rol fundamental en el desarrollo del hidrógeno, del Power-to-X en los próximos años. ujú. Así que esperamos contar contigo en futuras ocasiones, Agustín, para que nos cuentes, una vez ya se hayan desplegado esta gigafábrica, estos proyectos, pues muchos de los aprendizajes que habéis tenido y así se los podamos transmitir a nuestros oyentes. Por nuestra parte, no podemos hacer más que agradecértelo de nuevo y desearte muchísima suerte en todos los futuros desarrollos. Un abrazo grande, Agustín. Bueno, un abrazo grande y gracias por la invitación. Muchas gracias, Agustín. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos contado con la presencia de la empresa Topsoe, de la mano de Agustín Rodríguez. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.